Le damos la bienvenida a nuestra plataforma de entrenamiento en línea ulearning.net. A continuación, usted verá una breve explicación de los controles y cómo proceder durante la sesión del día de hoy. Para mayor información o ante cualquier duda, contacte al organizador de la sesión usando el chat. La sesión del día de hoy se realizará en modo videoconferencia, por lo que el organizador controlará todas las cámaras y micrófonos para permitir que la misma se ejecute en forma prolija y ordenada. A los pocos minutos de unirse a la videoconferencia, usted recibirá una notificación para compartir su cámara y pantalla. Por favor, acéptela y la misma será activada por el organizador cuando usted tenga la palabra o se le ceda la condición de presentador. Por cuestiones de orden y prolijidad, no se utilizarán más de 6 cámaras en simultáneo, por lo que los participantes deberán esperar su turno o solicitarlo en cualquier momento para poder hablar. Usted podrá pedir la palabra mediante el botón Mano en Alto. Este mismo se encuentra en el panel de control de la aplicación y puede ser desplegado y escondido usando el botón con la flecha naranja cada vez que usted lo necesite. Cuando levante la mano, el organizador buscará el momento adecuado para cederle la palabra y encender su videocámara. Durante la videoconferencia, usted puede contactar al organizador en cualquier momento usando el chat. El mismo le dará asistencia evacuando las dudas que puedan surgirle en el transcurso de la sesión. Esperamos que tenga una hermosa experiencia y podamos contar con usted en el futuro. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a hablar entonces hoy sobre vía biliar maligna. Me gustaría empezar, si te parece, Juan, con una pregunta. En realidad son dos preguntas. La primera pregunta es en el hospital de ustedes. Ante un paciente con ictericia por cáncer de páncreas resecable en buen estado general, ¿qué es lo que se hace? Pero no qué piensan ustedes que debería hacerse, sino qué es lo que se hace en el lugar donde ustedes trabajan, en su hospital, qué es lo que se hace. Entonces, ante un paciente con ictericia por cáncer de páncreas irresecable en buen estado general, ¿qué es lo que hacen? Las opciones, Juan, serían... La opción número 1 es hepático yeyuno anastomosis. La opción número 2 es colecisto yeyuno anastomosis. La número 3 es stent, ya sea por vía endoscópica o percutánea. Y la cuarta es colédoco-duodeno anastomosis. Bueno, ya votó el 40%. Bueno, sigan votando. ¿Qué porcentaje? Yo de ahí allá no veo. 64 en este momento. Bueno, voten un poquito más. No es lo que ustedes piensan, sino lo que se hace en su hospital. Y esto es un dato importante. ¿Porcentaje? 89. Bueno, contanos qué dio el resultado. La gran mayoría, 60%, drenaje percutáneo endoscópico, y el 30% hepático yeyuno y el 10% colédoco-duodeno y nadie colecito yeyuno, lo cual me encanta porque el colecito yeyuno es una porquería. Bien, y ahora la segunda pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Y ustedes qué prefieren? No es qué se hace en su hospital, sino ante un paciente que tenga un cáncer de páncreas irresecable y buen estado general, ¿qué prefieren ustedes como mejor tratamiento paliativo? Por favor, las opciones son las mismas. 45%. 45% ya votó. A ver, ¿y qué resultados tenemos? El 83% es
tratamiento percutáneo endoscópico y un 17% hepático yeyuno. Y está bien, porque este 17% que ha puesto hepático yeyuno lo pone porque considera que como está en buen estado general es mejor la hepático yeyuno que el estén. Bueno, vamos a ver qué pasa al final de hoy, a ver cómo termina esto. Claramente necesitamos los cirujanos hoy y los intervencionistas, radiólogos intervencionistas, realmente nuevas mesas de operaciones, donde, que algunos llaman quirófanos inteligentes, etcétera, que permita utilizar rayos, ecografía, utilizar tomo, incluso resonancia durante el mismo procedimiento, permitiéndonos hacer imágenes tridimensionales y bueno, tener una idea más global de qué es lo que está pasando. Vamos a hablar sobre 4 puntos. Primero vamos a hablar un poquito de introducción y definición, después opciones de tratamiento, discusión y conclusiones. Les pido disculpas que las diapositivas están en inglés. Es hace unos 20 días cuando fue el congreso, un mes, que fue el congreso americano de la HPBA, me tocó dar esta charla y por eso está en este idioma. Sin lugar a dudas, el mejor opción de tratamiento para un tumor biliopancreático es la resección. O sea, la resección siempre es la mejor opción y uno debe pensar en resecar todos los pacientes que pueda. Por supuesto, incluso en los tumores bajos con resecciones vasculares, venosas, es cuestionable y no es aceptable hacer resecciones arteriales en tumores pancreáticos, por lo menos hasta el momento. En los tumores altos, las resecciones portales se pueden hacer incluso luego con reparaciones. Pero hay que tratar de hacer resecciones siempre que se pueda. No están pasando las diapositivas. No están pasando las diapositivas, me están diciendo. A ver, veamos, Juan. Puede ser que me haya quedado sin desconectar. El problema es que yo me había desconectado del curso. Me escuchaban el audio, pero no me escuchaban. A ver, vamos a esperar un poquitito. Salgo de mi computadora. No sé si de mi computadora o de mi edad. Pero ahí estamos. Cualquier cosa nos comentan si hay algo que no estén viendo bien. La idea es que tenemos que pensar, tanto los radiólogos como los cirujanos, que tenemos que tener nuevos lugares de quirófanos, nuevos lugares de trabajo donde podamos utilizar tanto lo que es ecografía, rayos, reconstrucciones tridimensionales, suplemento de imagen, etc. Esto vamos a hablar un poco más en la última charla, donde vamos a hablar sobre cómo enseñar y aprender en el siglo XXI, donde vamos a hablar un poco de lo que es la tecnología aplicada a los nuevos procedimientos. Hablando específicamente del tratamiento mini-invasivo, vamos a hablar primero de introducción, después de opciones de tratamiento, después vamos a discutir un poquitito y vamos a dar las conclusiones. Sin lugar a dudas, el mejor tratamiento, como les decía, es la resección quirúrgica, ya sea con resecciones vasculares o no, pero siempre que se puedan se deben resecar los tumores biliopancreáticos. Lamentablemente, en un porcentaje muy alto, entre un 80-70% de las veces, la posibilidad de resecar un tumor es prácticamente imposible, ya sea por problemas locales o de invasión local o por problemas de metástasis a distancia. Por ejemplo, en estos dos pacientes, en el recuadro general se ve que tiene carcinomatosis peritoneal y en el cuadro más chiquito de la izquierda se ve que hay implantes de metástasis en el hígado. La paliación es el hecho humanitario de ayudar a un paciente que esté en mal estado general, donde sabemos que no vamos a poder curarlo de la enfermedad, pero sí tenemos y sí podemos
tenerlos en la mejor manera posible, con la mejor calidad de vida hasta el momento de su muerte. No estoy hablando de que hay que ayudarlo a bien morir, ni tampoco estoy diciendo que hay que aumentarle la cantidad de supervivencia, sino que le estoy diciendo es que hay que mejorar el estado general del paciente y que el paciente pueda vivir lo más plenamente posible hasta el momento de su muerte. Y eso es la paliación. Paliación viene de capo manto en latín, y esto no significa tapar el problema, sino de acompañar al paciente hasta el momento de su muerte. De hecho, el término capa o manto viene de San Martín de Tours, cuando San Martín de Tours era un soldado romano, un centurión romano en la Galia. Se encuentra por el año 400, 300, se encuentra un mendigo aterido de frío al costado del camino, totalmente medio desnudo, y se corta la capa por la mitad con la espada y le da la mitad de la capa para cubrir, no para taparlo y no verlo, sino para cubrirlo y que pudiera soportar el frío. Esa mitad de capa o capilla, después el mendigo la dejó y la gente iba ahí a rezar y a pedir milagros, y por eso hoy los cristianos hablan de capilla como el lugar donde ir a rezar, y viene de ahí, de San Martín de Tours. O sea que la paliación es acompañar y cubrir de las inclemencias a los que lo necesitan. Un error muy común es considerar que el procedimiento que hay que hacerle al paciente a nivel paliativo está relacionado por la extensión de la enfermedad. Es así que se piensa que si tiene metástasis a distancia hay que hacer algo menor, y si el problema es local hay que hacer algo mayor. Y esto no es así. Lo que hay que hacer está en relación, y la supervivencia que va a tener el paciente hasta el momento de su muerte por su enfermedad terminal está en relación al performance status, o sea, cómo está el paciente. Es así que en estos dos trabajos que les muestro, son dos trabajos del año pasado, de Pancreatology y de una revista de investigación en cáncer, se observa que pacientes que tienen un mejor performance status viven más tiempo que los que tienen peor performance status, y los que tienen mejor nivel de albúmina, o sea que están mejor, viven más tiempo que los que tienen peor nivel de albúmina, y no está relacionado con que si tiene o no tiene metástasis. Por supuesto, en general, los pacientes que tienen enfermedad avanzada tienen peor performance status, pero no pasa siempre así. Entonces, lo que tiene que determinar qué hacer con el paciente es cómo está el paciente, y no si tiene o no tiene metástasis. Es más, nosotros, cuando presentamos junto al doctor Castilla el relato de la Asociación Argentina de Cirugía en el año 2007, observamos que nuestros pacientes hasta el momento, sobre un análisis de casi 900 pacientes que le hemos hecho paliación de la ictericia tumoral, los mejores resultados los tuvimos en los pacientes que tenían mejor performance status, independientemente de la extensión de la enfermedad. Y los peores resultados fueron en los pacientes que tenían peor performance status. O sea que cómo está el paciente es lo que determina si le vamos a hacer algo o no, y qué le vamos a hacer. Ahora, ¿qué opciones tenemos de tratamiento en cáncer biliopancreático irresecable? Bueno, varias. Primero vamos a hablar sobre las resecciones no radicales. Se ha hablado mucho de que incluso una duodenopancreatectomía parcial podría ser buena como paliación. Y esto no es tan así. En este estudio muy interesante de este año, de la European Journal Surgical Oncology, del grupo holandés de Besseling, Goma, comandado por Van Gulik, ellos observaron que si ustedes hacen una duodenopancreatectomía pensando que fue radical, pero se encuentran que la resección fue R1, la morbilidad y mortalidad entre la resección y el bypass es comparable, pero la sobrevida es mejor, significativamente mejor, con resección R1. Y esto es importante porque muchas veces, incluso algunos, plantean que toda duodenopancreatectomía por un cáncer de páncreas
termina siendo R1 aunque no podamos demostrarlo por la patología. Pero aún así, este trabajo demuestra que es bueno y que habría que hacerla. Por el contrario, el mismo trabajo demostró que la resección R2, o sea, dejando tumor visible, tiene más morbimortalidad que el bypass, significativamente más morbimortalidad que el bypass, y tiene igual supervivencia, por lo tanto no mejora en absoluto. Es así que podemos afirmar con este trabajo que un paciente que tenga una resección R0 o R1, o sea que macroscópicamente pensamos que fue completa, habría que hacerla, pero si le estamos dejando tumor no tiene ningún sentido hacer una resección. Por lo tanto, la resección dejando tumor no debe realizarse y está cerca de la mala praxis. ¿Qué pasa con el bypass? Bueno, el bypass puede ser laparotómico o más recientemente laparoscópico, ya sea pensando en colédoco-duodeno-anastomosis o hepático-yeyuno-anastomosis. Es muy difícil encontrar bibliografía para una charla que provenga de centros importantes de Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque en general ya no se realizan más bypass como paliación. Ahora, buscando, encontramos este trabajo interesante del American College of Surgeons, donde hace una recolección de datos entre el 2005 y el 2011, y en esta recolección de datos encuentra que hay 1.100 pacientes a los cuales se ha hecho bypass por cáncer de páncreas. Es interesante porque en todos estos años solo encontraron 1.100 pacientes en la base de datos del American College of Surgeons. O sea que se hacen bastante poco. Ahora bien, ahí hicieron 27% de bypass de la vía biliar, hicieron 31% más a los cuales le agregaron también gastroenteroanastomosis y un 9% de colecisto-yeyuno-anastomosis que tuvo un resurgimiento con la cirugía laparoscópica, pues es una cirugía fácil, pero ya vamos a ver que es una cirugía espantosamente mala. Ahora bien, cuando analizamos la morbimortalidad en esta misma base de datos, observamos que el bypass tiene una morbimortalidad comparable con la duodenopancreatectomía, inclusive un poco más de lo que muestran los centros más importantes. ¿Y por qué es esto? Porque la calidad de los pacientes es peor y muchas veces la calidad de los cirujanos que lo hacen también es peor. Por lo tanto, incluso la mortalidad y la morbilidad que tiene solamente hacer una laparotomía en pacientes con cáncer más avanzado, vean que es prohibitivamente alta. Por todo esto, en general, podemos decir que el bypass, salvo en casos muy seleccionados, no debiera usarse como paliación, aún en la forma laparoscópica. Ya lo vamos a discutir un poco más después. Ahora, ¿qué pasa con el tratamiento endoscópico o más recientemente con el tratamiento endoscópico ultrasonográfico? En general se interpreta que ante un paciente que tenga un tumor periampular que sea irresecable o inoperable, la mejor opción terapéutica de paliación es el stent biliar endoscópico metálico. Y es así ven que se puede ver en esta animación y en este caso clínico cómo el stent se pasa un alambre por la zona de la estenosis y luego se dispara el stent metálico, como están viendo tanto en la animación como en el caso clínico, en este caso cortesía del doctor Claudio Navarrete de Chile. En cuanto al tratamiento percutáneo radiológico o radiológico intervencionista, en general se acepta, y en esto hay menos discusión porque las cirugías son más complejas, paliativas, que en casos donde no pueda hacerse una cirugía oncológica, la mejor solución es el stent metálico biliar colocado en forma percutánea, como van a ver en este momento tanto en la animación como en el caso clínico. Aquí estamos viendo en la animación, siempre nos sale mejor en la animación que en el caso clínico, pero acá ven perfectamente bien cómo está la animación y cómo está el stent metálico y el resultado final una vez que se coloca el stent metálico. Y existen también
terapias ablativas que son innovativas, sobre todo para el cáncer de páncreas. Si bien estamos hablando mucho tiempo de cáncer biliopancreático, o cáncer de vesícula biliar o de Klatskin, hablamos más del pancreático porque es el más común en nuestro medio y donde la cirugía es una opción más fácil que hacer una paliación quirúrgica en tumores altos. Existe una serie de tratamientos locales para el cáncer de páncreas avanzado que se están investigando en el mundo, y tal vez este trabajo también del grupo holandés, donde hacen un review sistemático de las publicaciones hechas hasta diciembre del año pasado, ellos observan que la radiofrecuencia y sobre todo la electroforación irreversible es una muy buena opción, o sería una muy buena opción, para adjuntar a la paliación en cáncer de páncreas avanzado. ¿Y por qué la electroforación irreversible? Porque todos los sistemas de ablación tumoral, la gran mayoría, actúan por calor o por frío, pero la electroforación irreversible actúa a través de electricidad. 3000 voltios entre dos microelectrodos, en un centímetro, pocos milímetros de apertura, muy controlado, destruye, pero no destruye por calor, y respeta el endotelio. Por lo tanto, los vasos, el wirsung y la vía alveolar no se verían alterados por esto, lo cual es la gran complicación cuando uno quiere hacer una radiofrecuencia, por ejemplo, de un cáncer de páncreas. Ahora, como toda cosa maravillosa, hay que ver si es cierto, y hasta ahora los resultados no son fenomenalmente buenos, son aceptablemente buenos, falta todavía mucha investigación, y yo les diría que tanto la radiofrecuencia como la electroforación irreversible, etcétera, sobre el cáncer de páncreas es para centros especializados que estén haciendo trabajos de investigación. Por el momento es como al chico que le regalan el disfraz de Superman y lo llevan al balcón y dice, pero por el momento no lo pruebes. Discusión. Vamos a discutir un poquitito todo esto. No existe ni va a existir ningún trabajo que compare todos los procedimientos en forma randomizada entre stent plástico, metálicos, bypass, colectos de ayuno, etc. Pero si tomamos la bibliografía existente, podemos decir que una buena paliación sería una paliación que tenga una baja morbimortalidad. ¿Por qué? Porque es entendible que si yo pienso curar al paciente, lo haga jugar a una operación que tenga incluso una alta morbimortalidad. ¿Por qué? Porque estoy tratando de curarlo. Pero si yo lo que quiero es paliarlo, que esté lo mejor posible y pueda vivir su vida lo mejor hasta el momento de la muerte, y considerando que su mejor mes va a ser el primer mes, porque cada vez va a estar peor, porque su cáncer va a seguir avanzando más lentamente o más rápidamente, es lógico pensar que los procedimientos que tengan baja morbimortalidad van a ser preferibles a los que tengan alta morbimortalidad. Pero el tercer factor que hay que tener en cuenta en ictericia tumoral es la recurrencia de la ictericia, porque si el otro factor que tenemos que tener, lo ideal es tratarle la ictericia y que el paciente no vuelva a internarse al hospital hasta el momento de su muerte. Es por eso que tenemos que tomar estos tres parámetros: morbilidad, mortalidad y recurrencia de la ictericia. El stent plástico, generalmente colocado por forma endoscópica, tiene una baja morbimortalidad, pero tiene un problema que tiene una alta recurrencia de la ictericia. Por lo tanto, es una opción mala como tratamiento paliativo. En el otro extremo, la colecistoyeyuno-anastomosis tiene una alta morbimortalidad como todo procedimiento quirúrgico, aún laparoscópico, en este grupo de pacientes, y tiene una alta recidiva de recurrencia de la ictericia, por lo tanto tiene lo peor de los dos mundos. Es así que la comparación hoy es entre bypass quirúrgico y stent metálico, principalmente con hepático yeyuno anastomosis y stent metálico. ¿Por qué? Porque tanto el hepático yeyuno como la coledocuodeno tienen la misma
mortalidad. O sea, no tiene más mortalidad la hepático yeyuno que la coledocoduodeno. Pero la tasa de recurrencia de la ictericia es el doble en la coledocoduodeno versus el hepático yeyuno. Por eso, lo que debe compararse es hepático yeyuno, y idealmente laparoscópica, versus stent metálicos. Hasta el momento, en esa comparación, gana el stent metálico. Ahora, hablamos del stent plástico. Bueno, hay una serie de metaanálisis, este es el último, tal vez más importante, que compara el stent metálico versus el stent plástico, y no hay mayor discusión. Todos los randomizados que se analizan dan una clara ventaja a favor del stent metálico. Ahora, algunos de ustedes pueden decirme, sí, todo fenómeno, pero el stent plástico es mucho más barato que el stent metálico. Pero fíjense que en este otro trabajo, donde comparan no qué es mejor para el paciente, no qué es lo socialmente más aceptable, lo más humano, lo que tiene mejores resultados, sino que lo que evalúa claramente es la plata, qué es lo para la institución lo más caro y lo más barato. Este trabajo determina que claramente y muy significativamente es mejor el stent metálico que el stent plástico a nivel plata. ¿Cómo puede ser esto? Porque evalúa desde el momento que usted trata al paciente hasta que el paciente fallece, y la cantidad de reintervenciones, el costo de quirófano, el costo del endoscopista, el costo de los materiales de recambio, el costo de que el paciente viene con una colangitis y hay que tratarlo con antibióticos que generalmente son caros, etcétera, determina que es claramente más caro el stent plástico al final de su enfermedad que un stent metálico, que generalmente con uno es suficiente para toda la evolución. ¿Por qué no se utiliza entonces? Bueno, es un tema que si quieren lo discutimos en la parte de discusión. ¿Qué es el stent metálico? Bueno, vamos a hablar un poquitito de stent metálicos. Ahora no sé si estoy pasando, porque pasé la diapositiva y no sé si ustedes lo están viendo. Espero que no se me haya desconectado nuevamente la computadora. No sé si ustedes están recibiendo en sus dispositivos y sus computadoras una diapositiva de stent metálico. A ver, vamos a chequear para estar seguros que lo están recibiendo y que no se me haya descargado, porque hoy está mi computadora un poco díscola. ¿Qué te dicen? ¿Están recibiéndolo bien o no? Se cortó. Bueno, hasta ahora veníamos bien. Ahora vamos a ver un poquitito qué es lo que está pasando. Aparentemente mi computadora, que es una computadora, una Mac nueva, pero a veces se resisten las computadoras. A ver. No sé si alguno se conectó. Vamos a ver. Bueno, mientras lo arregla Juan, no sé si alguien tiene una pregunta, yo voy allá. A ver. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer mientras Juan lo arregla, con todo gusto, por favor, por un tema como lo tengo a Juan, que es el que sabe, no, pásenme a través del chat si quieren hacer alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora. Claramente esto no es una discusión acerca de cirugía o stent, etcétera. Yo solamente le estoy mostrando los números que son los números que están en la bibliografía, y es importante que tengamos presente que esto es así. O sea, uno a ver, me dicen que no se escucha tampoco. A ver, bueno, vamos a ver si la tecnología nos acompaña. Y nos dice Ricardo Cerón, desfasado del audio, y Francisco Javier Lebrán nos dice que no escucha. A ver. Y Alejandra nos dice que escucha perfecto. Bueno, está bien. No, el audio creo que en línea general está bien, porque el tema es en mi computadora, no el audio que está conectado a otro lado. A ver, en definitiva,
Audio bien, perfecto. Félix, Adrián Gómez nos dice que el audio está bien. En definitiva, lo que tenemos que tener presente es que perfecto. Lo que tenemos que tener presente es que hoy tenemos que tener todas las opciones y tenemos que definir qué es lo mejor. Nosotros no podemos decir en un paciente que sea irresecable, que lo vamos a hacer pasar por una cirugía, etc. Una discusión muy interesante que después podemos tener también es cirugía laparoscópica o cirugía laparotómica. Recuerden que la cirugía laparoscópica es claramente la mejor opción, siempre y cuando hagamos un hepático yeyuno, porque si hacemos una coledoduodeno, porque técnicamente es más fácil, no le estamos dando la mejor opción y el porcentaje de recidiva de la ictericia es superior a y la recurrencia de la ictericia es superior incluso que con el stent metálico. Horacio Ramos Cosimi desde Corrientes nos pregunta: ¿y qué opino de la paliación solo con drenaje externo a la vía biliar percutáneo? En realidad está muy buena la pregunta. Eso es una mala opción. Es como colocarle un KER y con eso sea suficiente. En definitiva, como dice Ricardo Cerón, sin lugar a dudas, suboptimiza la calidad de vida. Uno tiene que lograr ponerle un stent al paciente, ya sea endoscópico o percutáneo, pero el stent es la opción, no el drenaje, porque por varias cosas. Primero, porque el stent, lo que hace el stent es que la bilis vaya al intestino, que es lo que corresponde, que la bilis vaya al intestino. Y la otra cosa es que el drenaje externo, aparte de ser muy complejo, etcétera, porque pierde oligoelementos, tenemos imagen, muy bien, gracias Juan, no sé qué hizo, pero lo arregló. Entonces vuelvo a mi lugar. Lo que están viendo ustedes acá, y vamos a ver si lo podemos ver de nuevo, es un stent que por una obstrucción baja, en el cual el endoscopio donde ustedes pueden controlar de que el stent esté en posición. Recuerden que la tecnología de los nuevos stents, que son de nitinol, una mezcla de níquel y titanio, hacen que los stents se terminan expandiendo en 24 o 36 horas. Y esto no es una falla del stent, sino que se ha invertido millones de dólares en esta tecnología para que no se expandan directamente, pues al expandirse en el mismo momento aumenta la posibilidad de hemorragias y de ingrowth tumoral. Por lo tanto, el hecho de que se abran lentamente es una opción. Cuando hay que colocar más de un stent, la cosa se complica un poco. Es así que hay varias maneras de poner más de un stent. Cuando son dos stents, la mayoría de los casos donde está invadido la unión del hepático derecho y el hepático izquierdo, ya sea por cáncer de vesícula o tumor de Klatskin, puede haber varias maneras. Uno, el stent en Y, o sea, entrando por el hepático derecho y por el hepático izquierdo, se coloca un stent más largo y uno más corto. En general, a nosotros nos gusta que el hígado que haya más para drenar, en general el derecho, solamente en general, depende del tumor, ponemos el stent más largo y ese stent nos gusta que pase la papila, y del lado contralateral ponemos un stent más corto por encima de la papila. Un detalle técnico importante es: ¿el stent tiene que pasar la papila o no? Sobre todo en las estenosis altas. En las bajas sí, porque el tumor está a ese nivel, pero en las altas, ¿el stent debe pasar la papila o no? Bueno, hay múltiples trabajos que han demostrado que es exactamente lo mismo.
Los que defendían que pasara la papila decían que así tenía mejor flujo. Y los que defendían que el stent estuviera por arriba de la papila aclaraban de que iba a ser más fisiológico y por lo tanto se iba a infectar menos. Los resultados han demostrado en varios metaanálisis, en varios randomizados que se hicieron hace ya varios años, que es lo mismo, que el margen de complicaciones o éxitos no varía porque lo pasen por más allá de la papila o más acá de la papila. Lo que sí, no tiene que pasar demasiado a la luz duodenal, porque ahí sí puede producir ulceraciones en la cara contralateral del duodeno, el stent, o puede haber más impacto de comida en el stent. Y por el otro lado, si lo van a dejar por arriba de la papila, hay que dejarlo por lo menos 1 centímetro por encima de la papila para que no haga un espasmo de la misma por estar muy cerca de ella. A veces los stents se pueden colocar en T. Ustedes sean amplios y imagínense que esto que les estoy mostrando ahora es una T, donde los stents en T es desde el hepático derecho hacia el izquierdo y del hepático derecho hacia distal. Aunque puede ser al revés, desde el hepático izquierdo al derecho y del izquierdo al distal. Esto permite ingresar a la vía biliar por un solo acceso en lugar de 2, recordando que cada acceso aumenta las posibilidades de complicaciones. Cuando hay que poner más de un stent, la cosa se complica aún más. Antes lo colocábamos de diferentes maneras y se llamaban maneras atípicas porque no eran ni en I ni en T, eran atípicas. En realidad los resultados no eran muy buenos, a veces a la bilis había que marcarle con flechas para que sepa para dónde ir y la verdad que era bastante complejo. Y por eso hace unos años hemos cambiado y los colocamos en una cosa que se llama stent en lirio o a mí me gusta más pensarlo como si fuera un florero, que es un stent inferior, y como las ramas de un florero, los otros, generalmente 3 stents imbricados en el primero. Esto permite mejores resultados y permite que si se obstruye en forma endoscópica por abajo, puede canularse mejor en la evolución de la enfermedad. A nivel técnico, por supuesto todos casos nuestros, ustedes ven a la derecha reconstrucción tomográfica y a la izquierda técnicamente cómo se hace. Se pasan los 3 alambres, una vez se pasan los 3 alambres, se abre el stent inferior, una vez que se coloca el stent inferior, se reposicionan los alambres para que pasen por dentro del stent y luego se ponen los 3 stents teniendo esta imagen final donde ustedes pueden ver el stent inferior y los 3 stents colocados como si fuera una palmerita dentro de un florero. A veces la obstrucción también ocupa al duodeno. Cuando esto ocurre, clásicamente hay que hacer una doble paliación. Hoy sabemos que desde que tenemos el stent duodenal no tiene sentido hacer una gastroenteroanastomosis profiláctica y en estos pacientes si la obstrucción se puede zanjar colocando el stent duodenal por 3 vías. Este fue un trabajo que presentamos hace 3 o 4 años en la Academia Argentina de Cirugía, donde presentamos nuestra experiencia con stent colocados por vía peroral, generalmente por la boca, se puede colocar por vía endoscópica o radiológica pura, a través de una gastrostomía o a través del hígado. A través de la vía peroral, ustedes están viendo acá cómo estamos colocando un stent en la primera porción del duodeno, en la rodilla superior. Es un paciente que ya había recibido un stent biliar previo, en cambio las de abajo no, es una estenosis solo del duodeno, sin llegar a obstruir la vía biliar. En este caso el cáncer de páncreas no obstruía la vía biliar, en las fotos más de abajo. Y estamos colocándolo por la boca, en este caso por vía radiológica pura. Ahí vemos el stent duodenal colocado. Recuerden que en 36 horas se va a abrir totalmente. Ahí está todavía estenosado por el tumor. A veces se puede utilizar una vía transgástrica. Hacemos una gastrostomía percutánea y en el mismo momento nos vamos hacia el duodeno, pasamos la estenosis y a través de la gastrostomía colocamos el stent. ¿Cuándo utilizamos esta vía?
cuando la distensión del estómago es muy muy importante y pensamos que independientemente del stent va a ser bueno dejarle unos días un vaciamiento, o en los stents donde la obstrucción es muy muy distal, tercera y cuarta porción, generalmente cánceres avanzados de cuerpo y cola de páncreas, donde queda demasiada distancia tanto por vía endoscópica o percutánea por la boca, entonces tenemos que acortar la distancia y eso lo hacemos a través de entrando por la gastrostomía. Pero lo más interesante es una vía que es una vía relativamente nueva, es una vía a la cual tal vez nosotros tenemos la mayor experiencia a nivel mundial, que es cuando hay una obstrucción de la vía biliar y del duodeno simultánea. Si bien existen trabajos que la paliación puede ser endoscópica, tanto la vía biliar como el duodeno, en general los endoscopistas se le hace más difícil por todo el tumor girar el equipo para poder colocar el stent biliar, y en ese caso generalmente se prefiere tratar todo en forma percutánea. Lo que hacemos es entramos a la vía biliar a través del hepático derecho, por ejemplo. Una vez que pasamos la estenosis de la vía biliar, ponemos un alambre hacia distal, donde después vamos a poner el stent biliar, y un segundo alambre también distal, si la estructura del duodeno es distal, para poner el stent duodenal. En este gráfico que están viendo ustedes acá, el tumor estaba distal a la papila, pero muy cerca de la papila. Es ahí que lo que hacemos es un truco, como ustedes pueden ver en la diapositiva de abajo a la izquierda, donde lo que hacemos es hacerle un loop al alambre para que el extremo proximal del alambre quede más pasando la papila. Una vez que colocamos el stent duodenal, por el segundo alambre le colocamos el stent biliar, y acá ven la última diapositiva abajo a la derecha, la resolución con los dos stents. El tema, un poco más complejo, es qué pasa cuando la estenosis duodenal está proximal a la papila. Ahí lo que hacemos es pasamos nuevamente dos alambres. El primero de ellos lo ponemos hacia distal, que es donde vamos a colocar después el stent biliar, y el segundo alambre, que es para el stent duodenal, lo colocamos hacia proximal, enrollándolo, como están viendo ustedes, en el estómago, y luego, con paciencia, colocamos el stent duodenal a través de la papila. En esta nueva diapositiva ustedes están viendo cómo estamos disparando el stent duodenal, y fíjense qué marcada estenosis tiene del tumor. Esto se va a abrir, recuerdo, unas horas después, y posteriormente, como están viendo abajo a la derecha, disparamos el stent biliar, quedando los dos stents perfectamente colocados. En definitiva, lo que queremos es la permeabilidad biliar y duodenal. A veces ocurre que queda una muy buena paliación anatómica, pero el paciente sigue vomitando. Si sigue vomitando y comprobamos que no hubo una falla técnica, sino que el stent está bien colocado, lo que ocurre es que a veces también hay una invasión del plexo nervioso, y aparte de lo anatómico hay un tema funcional. Si es así, si hay un tema funcional, no tiene sentido hacerle al paciente una gastroentero porque va a seguir vomitando, porque el problema es funcional. En estos casos, la expectativa de vida es corta y la única opción posible es poner una sonda para alimentarlo, y generalmente nosotros hacemos una gastroyeyuno con la idea de la gastro para vaciar el estómago, porque para no tenga vómitos, y la yeyuno para alimentarlo. Realmente la expectativa es muy muy corta. También en algunos pacientes, lo comentó el doctor Durán cuando habló de estomías, hemos hecho a través del catéter donde entramos el stent biliar, le colocamos a través del hígado, a través del stent y hacia distal una yeyuno para poder alimentarlo. Sería una bilioyeyunotomía de alimentación. En casos realmente muy desafortunados donde la expectativa de vida es muy baja.
Ahora, los stent tienen el inconveniente que los stent pueden obstruirse. Los stent, como stent de cualquier etiología, no sé si pasó la misma o se nos cortó nuevamente. Puede ser que se haya cortado nuevamente. Bueno, hay un tema que parece ser que en mi computadora se cae la conexión de internet. No sé por qué, pero se cae. Se ha perdido la conexión. Bueno, pido disculpas, es un tema tecnológico mío que le estoy complicando la vida al doctor Verde. Por suerte lo tengo acá que lo va resolviendo. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Si hay un comentario, por favor, háganmelo a través del chat. Pero el doctor ya lo resolvió recontra rápido. Muy bien. Gracias, Juan. Les pido disculpas. Los stents se pueden obstruir por ingrowth o overgrowth tumoral, o sea, por crecimiento a través de la malla del stent o arriba o abajo. O por barro biliar o por hiperplasia mucosa. En general, la causa más común de obstrucción es barro biliar. Para eso, la opción hoy es mejorar el stent. No es pasar a una cirugía, etcétera, o decir, bueno, entonces hagamos cirugía, sino mejorar el stent. Es así que hasta el momento se está investigando cómo mejorar la permeabilidad de los stents. En este metaanálisis del grupo de Todd Baron debe ser uno de los endoscopistas más importantes en el mundo en patología biliar, ellos observaron que los stents recubiertos podrían mejorar la permeabilidad de los stents. Pero cuando evaluaron las complicaciones de estos stents, lo que observaron es que, si bien es mejor permeabilidad y mejor el ingrowth tumoral prácticamente no existe porque no se pueden poner el tumor porque están recubiertos, aumentan las complicaciones tempranas como migración del stent, el barro, colecistitis, pancreatitis, etc. Entonces, ¿qué significa? Tiene mejor permeabilidad a largo plazo, pero tiene más complicaciones tempranas. Y lo malo de esto, por eso a mí no me gusta usar stent recubiertos en la vía biliar, es que para tener una mejor permeabilidad en algunos pacientes, los que van a vivir más tiempo, tenemos más complicaciones locales en todos. Por lo tanto, no me convencen. Y es más, no pueden utilizarse en estenosis altas porque podrían tapar las ramas secundarias biliares de la vía biliar intrahepática. Por lo tanto, esto es una opción, la usan algunos centros, a mí no me conforma. Por eso comenzamos un protocolo que es poder tener un stent que tenga mejor permeabilidad que el stent de nitinol clásico, pero que no tuviera más complicaciones que el stent de nitinol típico, el clásico. Y aparte poder utilizarlo en estenosis altas. Por eso empezamos una experiencia en stent con liberación de droga antineoplásica de nitinol. Es así que hicimos un randomizado donde comparamos stent de nitinol versus un stent exactamente igual que tenga también de nitinol exactamente igual, la misma dimensión, todo igual, pero que tuviera agregado paclitaxel, que es una droga antineoplásica. Hacemos una pregunta. Contame, Juan. Sí, la hace por el chat. Es Ricardo Cerón de México y pregunta cuál es el rol del ácido urso desoxicólico para evitar el barro biliar y garantizar una permeabilidad. Muy buena pregunta. El ácido urso desoxicólico, se habló durante mucho tiempo sobre esto, es caro y nosotros lo dábamos sistemáticamente, pero lo interesante es que cuando nos venían a ver los pacientes, algunos pacientes dejaban de tomarlo porque o era caro, o se olvidaban, o se iban de viaje y se lo habían dejado en la casa, entonces no tenían receta y no lo compraban. Andaban fenómeno algunos. Es así que hicimos un trabajo que fue muy interesante, que fue randomizado y con 3 ramas.
a un grupo de pacientes, todos con stent biliar, a un grupo le pusimos ursodesoxicólico 600 miligramos días, o sea, un comprimido cada 12 horas. A otro grupo le pusimos ácido ursodesoxicólico en las mismas dosis, más una dosis diaria de ciprofloxacina, de antibiótico. Y a un tercer grupo no le pusimos nada. El trabajo demostró en los 3 grupos que el porcentaje de estenosis o de obstrucción del stent era exactamente la misma, con una leve ventaja que no fue significativa para el grupo que tenía ciprofloxacina. Por lo tanto, en realidad demostramos que el ursodesoxicólico no sirve absolutamente para nada en lo que es permeabilidad de los stents. Y es lógico que no sirva. ¿Por qué? Porque los stents se tapan principalmente por barro biliar. Y el barro biliar es secundario al biofilm de bacterias y la acumulación de pigmentos biliares. Y el ácido ursodesoxicólico tiene relación con el colesterol de la bilis, que para esto no tiene absolutamente nada que ver. Pero nosotros decíamos, está bien, por esas razones no sirve, pero como fluidifica la bilis, por ahí tiene una ventaja. Bueno, demostramos que no. Por lo tanto, a partir de ese momento, hace ya casi 3 años, no colocamos más ursodesoxicólico y no le damos más ursodesoxicólico a los pacientes. No sé si la respuesta está, si hay una contrapregunta o algo. No tenemos nada todavía. No. Bien, espero haber sido claro en la respuesta, si no lo seguimos discutiendo. Ahora, en el caso de usar stent de nitinol versus paclitaxel, en el trabajo que hicimos observamos que eran 2 grupos muy comparables. Cuando ustedes comparan estos 2 grupos, verán que la quimioterapia pusimos el sexo, la edad, el performance status del paciente, el nivel de bilirrubina y la quimioterapia. La pregunta es, ¿por qué usamos quimioterapia? ¿Por qué la comparación? Porque hay múltiples trabajos que han demostrado que la quimioterapia con generalmente gemcitabine y alguna otra droga, generalmente cisplatino, mejora la permeabilidad de los stents. Entonces era importante que los 2 grupos tuvieran un porcentaje similar de quimioterapia recibida. Y ustedes ven que en estos 2 el porcentaje de quimioterapia era muy alto, 40 y 42%. ¿Pero por qué es esto? Por lo mismo que en la línea de abajo, el ECOG de estos pacientes era muy bajo, o sea que el performance status era muy bueno. ¿Por qué es esto? Porque hubo una selección de pacientes. Queríamos pacientes que pensábamos iban a vivir mucho tiempo, porque en los primeros meses los resultados son muy comparables, la diferencia es después. Entonces queríamos que fuera un subgrupo de pacientes que tuvieran, tanto en el grupo de nitinol como en el grupo de nitinol con paclitaxel, tuvieran una prolongada sobrevida. Y es así que observamos que a nivel significativo tuvimos mejor o mayor tiempo sin colangitis en el grupo de stent con drogas que en el grupo de stent común. Y cuando evaluamos un tema que se evalúa mucho, que es la permeabilidad del 50% de los stent, evaluamos que con el stent con drogas se corrió de los 6 meses a los 9 meses. ¿Qué significa todo esto? Significa que el stent con droga prolongó el tiempo de permeabilidad de los pacientes en un promedio general de 3 meses. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque son muy pocos los pacientes que sobreviven al año. La gran mayoría sobreviven una media de 85, una media de 6 meses. Y fíjense que el 85% de este grupo estaba permeable con PTX, con droga, a los 6 meses. Y esto es importante, esto realmente es muy importante, porque hace que la mayoría de los pacientes estaban permeables en el momento de su muerte. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Que si en un futuro los trabajos demuestran y comparan que lo que estábamos pensando es esto y comparan otros trabajos y tienen los mismos resultados, podríamos decir que en un futuro los pacientes que tengan un mal performance status van a ir solamente a stent metálicos y los que tengan un buen performance status irán a stent metálico más stent con droga. Alguien podría preguntarme, ¿por qué le pusieron paclitaxel y no le pusieron, por ejemplo, gemcitabine, que es la droga antineoplásica para cáncer de páncreas? Por 2 motivos.
Primero, porque el gemcitabine hasta ahora no se puede utilizar porque es hidrosoluble. ¿Qué significa? Que uno lo pone y la misma bilis lo lava en cuestión de minutos. Por lo tanto, la efectividad es muy pasajera. Y la otra cosa, porque en realidad, y esto es una opinión muy personal mía, la utilización del stent con droga antineoplásica no sirve tanto como una droga oncológica, sino lo que haría, según nuestra idea, es diferir el biofilm de bacterias que se va a acoplar al stent y hacer que ese biofilm de bacterias se tarde más en depositarse, que es la primera fase para que después vayan los bilirrubinatos en los pigmentos biliares y eso sea el origen del barro biliar que va a tapar el stent. Y como esto lo pasa para más adelante, entonces mejora la permeabilidad. Algunos de ustedes podrán decirme, ¿y por qué entonces no poner stent con antibióticos? Si es esto la idea. Bueno, estamos trabajando en eso, por ahí en una futura conferencia les digo que el resultado sería mejor eso, pero estamos trabajando en eso. Ahora, ¿qué pasa con la laparoscopía? ¿Por qué no comparamos la laparoscopía hepático-yeyuno laparoscópica con el stent? Bueno, no hay, la verdad, en la literatura no hay un solo trabajo randomizado que compare laparoscopía hepático-yeyuno laparoscópica con stent. No existe. O sea, hasta ayer a la noche que yo revisé, no había ninguno. No sé si hoy salió alguno. No hay ninguno. Y los trabajos sobre hepático-yeyuno laparoscópica, que acá puse primero del grupo del Dr. Oría en reconocimiento al trabajo de ese grupo de Argentina, no hay ninguno solo de un grupo central, o sea, de un grupo pionero, un grupo rector de esto a nivel americano o europeo. ¿Y por qué es esto? Porque en esos centros colocan stent. Entonces, no hay ningún trabajo que hable de laparoscopía hepático-yeyuno laparoscópica paliativa. Tanto es así que el grupo de HPV americano, el grupo de la American HPV Association, hicieron una encuesta internacional. Y fíjense que el que la hacen es Elijah Dixon, que es el presidente de la sociedad. Está Lily Moe, reconocido igual que Chuck Bolmer, que es reconocidísimos cirujanos pancreáticos. Hacen una encuesta y lo mandan a diversos países para que les digan qué es lo que hacen en paliación de HPV. La primera cosa que le contestan es que el 67% solamente hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque como la paliación es endoscópica o percutánea y ellos no hacen eso, bueno, lo pasan a los que hacen eso. Pero la otra cosa interesante de la encuesta, que si uno profundiza en el trabajo que es un trabajo muy interesante, muy fácil de leer, muy interesante, que les sugiero que lo lean, está la cita ahí abajo, ellos ven que los pacientes que tienen metástasis hepáticas, la gran mayoría le pone stent. Pero los que no tienen metástasis hepática, yo le diría mitad y mitad. Acá hay primer tema para considerar. ¿Se acuerdan que yo le dije que hay muchísima bibliografía, inclusive en alguna nuestra, que demuestra que no cambia la conducta la difusión de la enfermedad? Pero acá hay una diferencia. Pero lo más interesante es que en algún subtipo la mitad no pone stent. Entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ellos también se preguntaron y empezaron a analizar y observaron que el 25% de los que habían contestado la encuesta eran de 3 países: Sudáfrica, México y Brasil. Y en los pacientes que no tenían metástasis, preferían en casi el 100% entre los 3 países hacer la hepático-yeyuno. Ahora la pregunta es, ¿y por qué? Los 3 contestaron, los cirujanos de los 3 países, que por temas económicos. Ahora, qué interesante, porque en uno de esos 3 países, en Brasil, existe el único trabajo randomizado entre stent metálico y bypass. Lo que pasa es que el bypass es quirúrgico abierto, no es laparoscópico. Como les dije, no hay ningún randomizado entre bypass laparoscópico y stent metálico. Pero es el único que compara stent metálico versus bypass laparotómico, o sea, abierto. Y ahí
en este hospital de San Pablo, que es el Hospital de las Clínicas, es un hospital público universitario, demostraron que no solo es mejor, no solo el paciente se va antes y tiene menos complicaciones, sino que es más barato para la institución. ¿Y por qué es más barato para la institución? Por las complicaciones y el costo de las complicaciones de la hepático yeyuno y la colédoco-duodeno laparotómica. Y ustedes pueden decirme, no, porque los brasileños no saben operar, nosotros no tenemos esas complicaciones. Mire, para poder hablar de las complicaciones propias, hay que fichar los pacientes y en lo posible un fellow o un residente tiene que ver las complicaciones, porque les encanta ver las complicaciones que tuvimos los más grandes. Pero así se hace, no se hace por, no, yo no me acuerdo que haya tenido problemas, porque por una cuestión yo creo que de una bendición de Dios que tenemos los cirujanos en general, es no recordamos las complicaciones, será para poder seguir viviendo. Entonces la manera es ir a ver los fichajes de los pacientes y cuando hagan eso van a ver que todos los centros demuestran que tiene más complicaciones en el bypass que en la duodenopancreatectomía. Aparte, a los alumnos ya y a los residentes, en nuestros libros, le mostramos claramente que la indicación es minoinvasiva. Y es así como hoy se está viendo en la literatura a nivel de todos lados. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que para poder discutir antes de pasar a la etapa final de la clase. A ver. Entonces, luego de todo lo discutido, ¿qué conducta tomarían? Hepático yeyuno, colédoco-duodeno, colecito. Por favor, que nadie conteste colecito yeyuno porque me suicido, me tiro por la ventana o me desconecto nuevamente de mi computadora. ¿Están contestando, Juan? Sí, 23%. Bueno. ¿Qué porcentaje? 64. Bueno. A ver, contanos los resultados. Bueno, o los convencí o quieren verme contentos porque el 94% ha puesto en TEN y un 6% se mantiene en el hepático yeyuno. Me parece muy bien y si quieren podemos discutir sobre el tema. Entonces, en definitiva, ya tuvimos la idea de qué es lo que hay en bibliografía. El tema de temas técnicos lo vamos a discutir la próxima semana junto con estenosis benigna de la vía biliar y lesión quirúrgica, litiasis, etc. Y bueno, estoy dispuesto a si quieren preguntas, discusión, etcétera, ya sea por chat o por audio. Hay una pregunta desde México, pero no sé si quiere realizarla. La puso en el chat, la voy leyendo. Por favor. Si ahí está el doctor Zenón. Ah, bueno, dale, mejor por audio. Hola. ¿Se me escucha ahora? Ah, te escucho perfectamente. No te podemos ver, pero sí te escuchamos. A ver si... He compartido mi cámara web. A ver, compartí la cámara. Ah, estás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Contanos. Mi pregunta es, si un paciente con SEA de páncreas no resecable se drena por principio por vía percutánea debido a problemas técnicos en el abordaje endoscópico y se logra la descompresión del sistema biliar, mejora su coagulación y la función renal y su ECOG se torna aceptable, ¿este paciente debería internarse siempre una descompresión biliar quirúrgica o endoscópica, pero más fisiológica que la percutánea? Bien, muy buena pregunta. El tema es así. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un cáncer de páncreas irresecable, ¿no es cierto? Es irresecable. Trataron los endoscopistas y los endoscopistas no pudieron drenarlo porque, por ejemplo, no pudieron pasar la estenosis tumoral. Entonces se intenta en forma percutánea. En forma percutánea, prácticamente en el 100%, muy cercano al 100%, se puede hacer la descompresión. La pregunta es ¿por qué tenemos un porcentaje más alto en forma percutánea que en la forma endoscópica? Porque la distancia entre el operador y lo que está haciendo es mucho más corta, por lo tanto es más posible poder sortear una estenosis. Ahora, una vez que se sortea la estenosis en forma percutánea,
el paso siguiente, en la primera sesión o en otra sesión, es poner un stent metálico. El mismo stent metálico que le van a poner en forma endoscópica. Por lo tanto, la resolución final siempre va a ser un stent metálico, ya sea por vía endoscópica o por vía percutánea. Es más, hay un trabajo de grupos europeos que han demostrado que cuando el paciente tiene más de 15 de bilirrubina, es mejor hacer el drenaje y después, cuando baje de 15 de bilirrubina, poner el stent metálico porque mejora los resultados. Ellos tienen sus teorías por qué, eso es un poco más cuestionable por qué, pero en definitiva, la terminación es el stent metálico y por vía percutánea se puede colocar perfectamente bien. Nosotros tenemos más de 500 o 600 pacientes con stent metálicos colocados ya. Bien. El doctor Chungata Sí. le pregunta si ante la ausencia de un stent en su institución o por el costo, ¿es correcto hacerle por lo menos un drenaje percutáneo de la vía biliar y que tenga el catéter que le queda de vida o no? Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta, y yo no lo tengo tan claro. Yo creo que si podés ofrecerle a un paciente, si no podés ofrecerle un stent, posiblemente es mejor opción en una estenosis baja una cirugía. O sea, si no puedes ofrecerle un stent, es mejor una cirugía que un catéter que esté colgando. En una estenosis alta no, porque las cirugías paliativas en las estenosis altas son muy malas. Los Dogliotti, etcétera, todas esas operaciones ya no se usan más. O sea, no conozco ningún cirujano en el mundo que las use. Son muy malas. Entonces, en las estenosis altas es mejor un catéter que la nada. Pero hay que insistir con el stent. Y la pregunta que yo siempre digo es, ¿por qué no vamos a usar stent? En las instituciones que ustedes trabajan, por ejemplo, tienen un paciente que requiere piperacilina tazobactam. ¿Le dan penicilina porque es más barato? ¿O los administradores compran pipertazo y le dan pipertazo? Les cuento que 2 días de pipertazo debe salir más o menos como un stent. Entonces, lógicamente, lo que pasa es que hay que conseguirlo el stent. O cuando se discute hacer hepático yeyuno laparoscópica versus stent. ¿Cuánto sale la sutura mecánica necesaria para hacer el pie, etcétera, de la sutura del hepático yeyuno? ¿Y ese costo quién lo paga? Entonces, en definitiva, es las ganas de conseguir el stent y de convencer a las autoridades. Tenemos otra pregunta del doctor Cosimi, que a partir de este momento lo escuchamos en caso de que quiera hacer pregunta. Buenas tardes, doctor Jiménez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Horacio, contanos desde Corrientes, ¿qué opinas? No, le quería preguntar si tiene, qué experiencia usted tiene en el cepillado de vía biliar para diagnóstico y o también con pinza por vía percutánea. Muy buena pregunta. El tema es el siguiente. Si yo le estoy diciendo que hay que hacer quimioterapia paliativa, post colocación de stent, obviamente necesitamos anatomía patológica. Y acá vamos a diferenciar lo que es cáncer de páncreas de lo que son tumores altos. En el cáncer de páncreas, primero hay que recordar que en todo tumor bilopancreático no hay que hacer biopsia si el paciente es potencialmente resecable. Si el paciente es potencialmente resecable, con imágenes compatibles con tumor, se debe ir a la resección sin biopsia. ¿Por qué? Porque existen varios trabajos que han demostrado que aumenta la posibilidad de células neoplásicas en el peritoneo después de la biopsia tanto de tumores altos como tumores bajos. No está tan demostrado que esas células que están dando vueltas después se implanten, pero en general sí, y como no cambiaría la conducta, porque aunque la biopsia sea negativa, si la sospecha es alta debe ir a la resección, no se debe hacer biopsia en pacientes potencialmente resecables, salvo que
como el MD Anderson en Estados Unidos, estén en un protocolo de quimio y radioterapia preoperatoria en todos los pacientes. Pero bueno, es un tema aparte. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que yo sé que tienen un tumor que lo va a matar al paciente? O sea, yo le voy a hacer una paliación para que esté mejor, pero la evolución lamentablemente va a ser de un crecimiento tumoral. En líneas generales, si el paciente tiene un buen performance status, hay que hacerle una biopsia para poder hacerle quimioterapia. Si no, la verdad que es muy cuestionable hacerlo pasar por una biopsia con los potenciales riesgos de una biopsia a un paciente. Entonces, si el paciente es un cáncer de páncreas irresecable, hay que hacer una biopsia percutánea y con eso tenemos una anatomía patológica. Pero, ¿qué pasa en los tumores altos? Si es un cáncer de vesícula, es fácil, se hace una biopsia percutánea, el tumor es tan grande y es tan cancerígeno que aunque uno le pifie, igual va a venir positivo, o sea que eso no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con el colangiocarcinoma? Que no tiene una masa para biopsiar. La biopsia tiene que ser endocanalicular, que es lo que pregunta Horacio. La biopsia endocanalicular. Esta biopsia endocanalicular puede ser de dos maneras. Con un cepillo, que es un cepillo especial, que es una especie de canastilla de dormia, pero con muchos alambres, para poder por defoliación sacar células, o directamente utilizar una pinza de biopsia parecida a las que utilizan los endoscopistas para hacer biopsias endocanaliculares. Con una u otra, el porcentaje de éxito en el tumor de Klatskin ronda el 50%. Nosotros ahora estamos haciendo una experiencia que posiblemente tengamos un poquito más, pero ronda el 50% y con la posibilidad de mobilia. Por lo tanto, habría que hacerlo si uno está en un protocolo de hacer quimioterapia paliativa. En nuestro relato, en el año 2007, nosotros propusimos, una cosa que no tuvo mucho éxito, pero propusimos que si un paciente que tuviera después de drenada la vía biliar, después de sacarlo de colangitis, o sea, con una bilirrubina normal y sin colangitis, un CA19-9 superior a 400, 450, uno podría dar quimioterapia porque imágenes más esos valores de CA19-9, sin colangitis, sin ictericia, uno podría presuponer que es un colangiocarcinoma. Esto planteado en un comité oncológico y etcétera. No tuvo mucha aceptación, por lo tanto hemos vuelto ahora a hacer la biopsia en los pacientes que tienen buen performance status. ¿Si hay alguna pregunta? Sí, el doctor Gary Durán. Gary, ¿comentario o pregunta? Tiene que quitar el silencio de Zoom. Tenés que... Hola, hola. Hola. Escuchamos perfecto, Hola. Gary. Te escuchamos perfecto. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Bueno, excelente la charla. Mariano, te quiero hacer una pregunta. En tu experiencia, ¿qué opinas de la colocación de stent metálico de primera en la paliación del cáncer de páncreas? Es decir, se drena en ese momento y se coloca un stent. Si el paciente tiene menos de 15 de bilirrubina, la verdad es que sí se puede hacer. Eso tiene la ventaja que disminuye los costos porque tiene un solo procedimiento. Y por otro lado, disminuye la estadía porque con un solo procedimiento se hace absolutamente todo. Si tiene más de 15 de bilirrubina, no. Es preferible drenarlo y después cuando esté mejor el paciente colocarle el stent. Acá hay dos cosas. ¿Por qué no lo hacemos? Cuando nosotros revisamos la experiencia, solamente el 5% de nuestros pacientes hicimos eso. Porque así como tenemos múltiples catéteres, no tenemos múltiples stents, tenemos que pedirlos y eso tarda 24 o 48 horas por lo menos. Entonces, esa es la razón por la cual no colocamos tantos stents de primera. La segunda pregunta es, cuando es percutáneo esto, ¿hay que poner el stent e irse? ¿O hay que poner el stent y dejar un catéter suprastent unos días? La verdad que a mí me gusta poner el stent y dejar un catéter suprastent unos días. Esto no es compartido por todos los intervencionistas, esto es un tema de controversia, pero yo te cuento lo que me gusta a mí. Hay una pregunta del doctor Chungata. Actualmente se sigue usando el drenaje percutáneo de la vía biliar en un paciente con cáncer de páncreas quirúrgicamente resecable y que tiene aumentada la bilirrubina en 30. Para mejorar la función hepática previa a la cirugía.
Bueno, es una muy buena pregunta. El tema es así. Todos los randomizados y los metaanálisis de drenaje prequirúrgico en cáncer de páncreas lo desaconsejan, salvo en pacientes que tengan falla renal, tengan colangitis o tengan un deterioro general y nutricional importante. En general, en nuestro medio, y calculo que en el tuyo también, Chungata, el paciente que viene con 30 de bilirrubina viene con algún grado de toque renal y con algún grado de toque nutricional y de mal estado general. Por lo tanto, el drenaje prequirúrgico, ya sea percutáneo o endoscópico, es la regla en la mayoría de los casos. Pero no hay ningún trabajo que haya demostrado claramente que en un paciente que tenga un perfecto performance status, que esté bárbaro, solo por la bilirrubina haya que drenarlo en tumores bajos. Es diferente en tumores altos, donde ahí sí hay que drenarlos en forma casi sistemática. El doctor Cosimi. Doctor Cosimi, lo escuchamos. Horacio. Doctor, siguen las preguntas. ¿Usted qué opina, Doc, en un paciente con obstrucción de la vía biliar alta o baja, pero que está en un estado de colangitis aguda grave? ¿Usted haría de primera intención un drenaje externo de la vía biliar o bien un drenaje interno-externo? Buena pregunta, Horacio. Si esta charla la estuviera dando Horacio D'Agostino, un referente mundial, te diría que no hay discusión posible, el drenaje es externo. O sea, cuando vos tenés una colangitis, drenalo externamente y salí corriendo lo más rápido posible. ¿Y por qué dice esto él? Porque el drenaje externo en general drena más cantidad de bilis para afuera, que vos que lo que querés hacer es eso, sacarle la infección y bajarle la presión a la vía biliar para que el antibiótico haga más efecto. Como la clase la estoy dando yo en Horacio, te voy a contar yo lo que pienso. Yo creo que lo que no podés estar jorobando mucho. ¿Qué significa? Vos agarrás, estás drenando. En el primer intento pudiste pasar la estenosis, ponerle un tubo interno-externo de 10, no de 8, y salí corriendo. En un intento o 2 intentos no pudiste pasar la estenosis, no sigas jorobando, no inyectes contraste a presión, ponele el catéter externo y salí corriendo. O sea que yo haría esta diferenciación, espero que haya sido clara la respuesta. Bien, no tenemos más preguntas. Bueno, entonces agradeciéndoles a todos y y excusándome por las dificultades que tuvimos hoy en la transmisión. El martes que viene vamos a mostrarles todo lo que nuestra opinión sobre drenaje benigno y algunos detalles técnicos para que discutamos entre todos detalles técnicos del drenaje. Bueno, buena semana, cualquier inconveniente se conectan y recuerden que los que no pudieron asistir o quieren repasar las charlas van a estar y están en el canal de YouTube privado para quienes están haciendo el curso. Muchas gracias.